Ser empático es ver al mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos. Carl Rogers. Según Jorge Luis García Favela, la educación humanista se define como de tipo indirecto, pues en ella el docente permite que los alumnos aprendan mientras impulsa y promueve todas las exploraciones, experiencias y proyectos que estos preferentemente inicien o decidan emprender, a fin de conseguir aprendizajes vivenciales con sentido. Hola, soy Diana Farías Hernández y soy estudiante de la maestría en Ciencias de la Educación. Bienvenidos a mi video sobre el humanismo. Para dar inicio, empezaré con esta breve explicación. El paradigma humanista es una corriente la cual enfatiza la significación, el valor, la dignidad de las personas, y esto nos sirve para potencializar su actividad, libertad y autonomía. El paradigma humanista surge como una escuela nueva que exige un cambio de roles en términos de educación para que el niño sea libre para la creación de un aprendizaje afectivo. El humanismo como corriente psicológica surgió a mediados del siglo XX, teniendo como principales exponentes a dos psicólogos estadounidenses muy importantes, que fue Carl Rogers y Abraham Maslow. Bien, dentro de este paradigma, el alumno es el más importante, ya que no solo se espera que adquiera conocimientos teóricos, sino también que identifique sus emociones, que realice procesos metacognitivos, que pueda satisfacer sus necesidades y así pueda llegar a la autorrealización. Bien, la educación humanista abarca diversas áreas de formación como lo cognitivo, lo afectivo, lo psicomotriz, lo social, entre otras. Pero esto se debe de trabajar con los intereses del alumno y obviamente sus necesidades. Uno de los teóricos populares de esta corriente, como ya lo había mencionado, fue Carl Rogers. Dicho autor hacía comparativas entre lo educativo y lo terapéutico. Él mencionaba que el alumno se volvía nuestro paciente y obviamente el docente el terapeuta. Y nosotros como docentes debemos ayudar al paciente, que en este caso es el alumno, a conseguir sus objetivos. Y por otra parte, Abraham Maslow hizo la pirámide de las necesidades, donde explica que los seres humanos pueden llegar a la autorrealización siempre y cuando ellos cumplan con diferentes necesidades, como son fisiológicas, de seguridad, sociales y de estima. Bien, gracias a esta pirámide, los docentes tenemos claro que nuestros alumnos no son unos simples receptores de información, sino que son personas que tienen que cumplir sus necesidades para llegar a diferentes metas. Esto incluye las metas escolares, por ejemplo. El docente debe de ayudar a los alumnos a que se conozcan, lo que implica que debe identificar aspectos como sus emociones, sus estilos de aprendizaje, sus intereses y potencialidades, cosa que pues constantemente hacemos. También el generar experiencias de aprendizaje, ambientes de aprendizaje en donde los alumnos se sientan cómodos, se sientan motivados, se sientan útiles, cooperativos y que todo lo puedan aplicar en su vida cotidiana. El papel de los alumnos radica en identificar sus intereses, cumplir con sus necesidades, trabajar en equipo, ser empáticos con los compañeros y tratar de enfocarse no solo en lo académico, sino también en lo físico y muy importante en lo emocional, lo social y lo moral. Algunos de los objetivos del humanismo como paradigma pedagógico son centrarse en el crecimiento personal de los estudiantes, fomentar la originalidad, la creatividad y la imaginación, generar experiencias y ambientes de aprendizaje entre los estudiantes para que ellos se sientan favorecidos, motivados y logren ese aprendizaje significativo. También promover en los alumnos el interés hacia las asignaturas, hacia los temas y relacionar experiencias previas con información nueva. Este paradigma también se caracteriza por su aplicación en el área de la educación para formar a una persona libre y autónoma. Los humanistas consideran que la base de las decisiones educativas deben satisfacer las necesidades de cada individuo. También estas deben conceder al conocimiento personal el mismo valor como el conocimiento público, que a su vez toman en cuenta el desarrollo de cada individuo, pero respetando el desarrollo de los otros individuos.
En este proceso, el programa educativo es sugerido por el paradigma humanista, debe construir un sentido de importancia y de valor para todos los individuos implicados. También nos dice que reconoce que una persona es sana cuando tiene una percepción superior de la realidad, mantiene una creciente aceptación de sí misma y los demás por naturaleza. También nos dice que el estudiante tiene la capacidad de enfrentar adecuadamente los problemas, se vuelve una persona autónoma, independiente y espontánea y está dispuesta a vivir los cambios e implicaciones que la vida le presenta. Hablemos un poco sobre Carl Rogers. Bueno, este psicólogo estadounidense que nació el 8 de enero de 1902 y murió el 4 de febrero de 1987, fue quien junto con Maslow desarrollaron el enfoque humanista en la psicología. Rogers desarrolló el proceso de conserjería que surge en 4 tipos. El primero es el ambiente, que es el lugar, que debe de ser un lugar lleno de confianza y de respeto. El segundo es el papel del terapeuta, que nosotros como docentes es el que adquirimos, ya que servimos como guías para el cliente, que en este caso es nuestro alumno, para que esta personita llegue a sus propias soluciones a su problema. El tercero es la actitud del terapeuta, que en este caso somos nosotros. Existen 2 tipos, que es la empatía y el respeto a sus ideas, pensamientos, aspiraciones o miedos. Y por último es la técnica del reflejo, que es en donde se repite todo lo que dice la persona por medio del parafraseo, buscando que la persona se escuche a él mismo. Todo esto tiene como fin que la persona busque una solución a sus problemas y que esté situada en el presente. Bien, dentro de mi práctica docente, yo creo que este es como uno de los puntos más importantes que actualmente se están viendo ya en la educación, ya que como docentes nosotros tenemos ya el papel o el rol de simplemente ser un guía, de orientar al alumno, de escucharlo, de no hacer simplemente un aprendizaje, más bien no enfocarnos nada más en lo académico, sino también ya darle más peso a lo emocional, a las necesidades del alumno y de esta manera que el alumno tenga un pensamiento crítico y tenga un criterio sobre lo que está aprendiendo. Otra cosa que desarrolló Rogers fue el self, que eso está conformado por 3 tipos. El primero es el yo real, como lo dice su nombre, es lo que realmente somos. Aquí es donde sacamos nuestro verdadero yo, es donde sacamos nuestros valores o nuestros defectos ante la sociedad. El segundo es el yo ideal, que es lo que queremos ser en la vida, como aquí en nuestras aspiraciones o nuestros deseos. Y por último es el yo obligado, que es aquí lo que tenemos que ser. Aquí es donde jugamos un papel en la sociedad como el buen ser humano, el buen estudiante, sacar buenas calificaciones en la escuela, tener respeto a los mayores, etc. Mientras que Abraham Maslow nos implica alcanzar un estado donde se satisfacen todas las necesidades y los sujetos pueden alcanzar todo su potencial. Abraham Maslow fue un psicólogo estadounidense que nació el 9 de abril de 1908 y murió el 8 de junio de 1970. Se le considera el principal fundador de la psicología humanista y para Maslow lo más importante fue la psicología humanista, ya que es en donde se clasifican por 3 grandes fuerzas. La primera es el psicoanálisis, que aquí es donde hay un análisis clínico que analiza el inconsciente de las personas para entender sus sentimientos o sus comportamientos. El segundo es el conductismo, ya que es en donde se estudia la conducta y el comportamiento de las personas a través de procedimientos experimentales en donde se reflejan sus propios actos ante la sociedad. Y por última es el humanismo, que en este caso es lo que trata el video, que es como a conclusión entender al ser humano. El humanismo como modelo educativo se centra en ayudar al alumno y también en el aprendizaje significativo. Rogers nos dice que no puede haber un aprendizaje sin motivación, sin intelecto y mucho menos sin emociones. Rogers proclamó la idea de educar de forma libre y pragmática. De esta manera puntualiza que cada niño consuma sus conocimientos,
que la enseñanza debe de ser personalizada y esta debe de ser acorde a su etapa. De esta manera, tiene claro que se puede lograr un aprendizaje significativo. ¿Cómo aplicaría esta teoría en mi práctica educativa? Bien, es importante mencionar que en este ciclo escolar estoy trabajando con el modelo Montessori. Porque el modelo Montessori, pues bien, se entiende o más bien sabemos que este modelo se caracteriza por crear los ambientes cómodos y habilitados para los alumnos, y ya que estos pueden aprender de una forma libre y autónoma y se comprometen un poquito más con sus tareas. Al inicio del ciclo escolar, cuando realicé mi diagnóstico grupal, una parte de ello fue aplicar un test para los estilos de aprendizaje y la mayoría de mis alumnos resultaron kinestésicos. Esa fue simplemente una aplicación diagnóstica. Conforme fue pasando el tiempo, pude más bien corroborar que efectivamente mis alumnos eran unas personitas o son como muy kinestésicos. Tengo alumnos que hasta el día de hoy les he permitido trabajar como de manera libre, pero obviamente con el mismo tema. Por ejemplo, hay quienes prefieren ver un video, hay quienes prefieren hacer una exposición, hay quienes prefieren leer, hay quienes prefieren realizar un dibujo y demás. De esta manera, yo, como lo dice Carl Rogers, ¿no? Me vuelvo pues nada más un guía, me vuelvo la terapeuta de mi cliente, que en este caso es el alumno, de mi paciente más bien, y yo lo motivo a aprender a hacer ese aprendizaje significativo, únicamente dándole las bases, atendiendo sus intereses, atendiendo sus necesidades. Por ejemplo, hubo una actividad en la que había pequeños que tenían pánico escénico. Entonces yo traté como de no enfrascarme en un tema que yo quisiera, simplemente yo a ellos les permití que eligieran un tema de interés, obviamente, para que ellos pudieran exponer y pudieran sentirse, más bien pudieran sentir que sabía, o sea, más bien esa información que ellos nos iban a compartir era una información que ellos conocían al 100%. Entonces, al compartir una información o más bien compartir un tema que ellos manejaban en un 100%, ¿qué hacía? Pues obviamente que ese pánico escénico se le iba a quitar. ¿Por qué? Porque el alumno ya sabía que manejaba la información al 100%. El alumno ya sabía que él era conocedor de ese tema y aparte era un tema de interés, más no un tema que yo puse y dije, bueno, es y aunque no lo sepas lo vas a decir, y realmente es que no fue así. Entonces, de esta forma yo puedo darme cuenta que es como la teoría humanista, ¿no? Como el entender a mi alumno y también lo que enseña o lo que ese alumno o lo que como docente yo enseñé a ellos es que obviamente para dar un enfoque humanista hay que reconocer que cada estudiante es único, que cada estudiante tiene experiencias, intereses, y necesidades personales totalmente distintas y por lo tanto de esta manera se promueve un ambiente educativo que respeta la diversidad y valora la individualidad de cada estudiante. De esta manera también traté, o más bien también logré, de que el estudiante no nada más adquiera conocimientos, sino también que en su desarrollo integral se respete la libertad de opinión sin tendencias a reprimirla, se apropia del tema de las tendencias educativas dirigidas a mejorar el aprendizaje y es cooperativo y promueve el aprendizaje significativo. Como docente, yo los invito a ustedes a tomarse el tiempo de conocer a los estudiantes de manera individual, a fomentar la autonomía, a fomentar la responsabilidad, a crear ambientes de aprendizaje, ambientes de clase positivos, participativos y de gran apoyo. Recordemos que actualmente, en estos tiempos,
actuales tenemos una vislumbre hacia un paradigma que visualiza necesidades individuales y que tenemos que responder acertadamente a cada estudiante de acuerdo con sus divergencias y a su vez fomentar iniciativas y el potencial creativo que a cada alumno en una sociedad. Y pues bien, el humanismo reconoce con todo su alcance la dignidad y trascendencia del ser humano y su capacidad de reflexión. El humanismo no significa lujo ni refinamiento de intelectuales, simplemente implica la cultura, la comprensión del hombre, la valoración del niño, la valoración de lo que es bueno y equitativo, expresa en suma el deseo de superación y nosotros como docentes tenemos un gran reto en promover el humanismo de nuestros niños y bueno, no solo promover, sino también lograr que nuestro alumno lo lleve a cabo. Muchísimas gracias.